Bueno, voy a intentar ser breve porque creo que ya es un poco tarde para todos. Yo soy María del Mar Ayala, yo trabajo en el Hospital Regional de Medicina Interna, aquí. Y la charla que a mí me ha tocado, pues el tratamiento de la parte de la nefritis lúpica que corresponde a los fármacos biológicos. Como sabéis todos, pues el lupus es una enfermedad que tiene una patogenia muy compleja, donde interviene una serie de factores genéticos, epigenéticos, ambientales, hormonales y una serie de alteraciones inmunológicas que, aunque todavía no bien conocidas, pues cada vez vamos teniendo más datos y más estudios que nos permiten acercarnos un poquito a estas posibles dianas terapéuticas. Dentro de los múltiples fármacos que podemos utilizar, pues quizás la vía más explorada ha sido la que actúa frente a los linfocitos B. Y aquí tenemos rituximab, obinutuzumab, ofatumumab, fármacos que actúan inhibiendo la estimulación de los linfocitos B, como belimumab, que actúa sobre BAFF. Tenemos también fármacos que actúan al nivel de la vía del interferón u otros fármacos quizás menos desarrollados que actúan a nivel de los inmunocomplejos como SM-101. De todas estas posibles vías terapéuticas, cada vez más y cada vez más en desarrollo, yo me he centrado en estos 4 fármacos porque creo que son los que tenemos mayor disponibilidad para utilizar en la práctica clínica en este momento. Rituximab, que aunque sabéis no está aprobado para el tratamiento del lupus, sí que se usa con frecuencia en forma de uso compasivo y está reconocido su uso en la guía de práctica clínica que utilizamos. Belimumab, que sí que está aprobado tanto por la FDA como por la EMA para el tratamiento del lupus y la nefritis lúpica, y anifrolumab, que está aprobado también para el tratamiento del lupus moderado grave. Y el último del que voy a hablar es obinutuzumab, que aunque no está aprobado ni para el lupus ni para la nefritis lúpica, sí que tiene la designación de terapia innovadora para el tratamiento de adultos con nefritis lúpica por la FDA, lo que da una idea de la cantidad de ensayos que hay en desarrollo en este momento y probablemente sea un fármaco que vayamos a tener disponible pronto. El rituximab fue el primer fármaco biológico que empezamos a utilizar en el lupus. Como sabéis, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que produce una depleción de células B. CD20 es una proteína transmembrana que se encuentra en los estadios madurativos de las células B. Y la unión del anticuerpo a esta proteína pues, produce depleción de células B por estos mecanismos que veis aquí. Citotoxicidad directa mediada por complemento, lisis directa mediada por natural killer y fagocitosis en el bazo. Es un fármaco que se empezó a desarrollar para el tratamiento del linfoma no-Hodgkin, también está aprobado en la leucemia linfática y en enfermedades autoinmunes está aprobado en artritis reumatoide, granulomatosis con poliangitis y poliangitis microscópica y en pemphigo vulgar. En el campo del lupus, el primer caso clínico que se publicó de éxito terapéutico con rituximab fue hace ya 20 años, una paciente con anemia hemolítica refractaria que fue bien con tratamiento con rituximab y a partir de ahí pues se abrió un poco la veda y se publicaron muchísimos casos aislados, series de casos, se desarrollaron registros de pacientes en varios países, algunos ensayos clínicos abiertos y todos ellos con resultados muy positivos. Sin embargo, en el año 2009 y en el año 2012 se publicaron 2 ensayos clínicos, los 2 grandes ensayos clínicos que tenemos de rituximab en el lupus, el estudio Explorer en lupus extrarrenal y el estudio Lunar en nefritis lúpica, y en ninguno de los 2 estudios se encontraron diferencias en el grupo de tratamiento con rituximab frente al grupo de tratamiento estándar y placebo. En el estudio Explorer, sin embargo, sí que hubo cierta mejoría en pacientes afroamericanos e hispanos. Y en ambos casos se observó mayor ascenso de complemento y descenso de NA, y lo que también es muy importante, pues un perfil de seguridad y tolerancia adecuado y que permite su uso en la práctica clínica. Esta divergencia entre los estudios que teníamos previamente, las grandes series de casos, los registros de pacientes y estos 2 ensayos clínicos, pues hizo que surgieran ciertas críticas sobre el diseño de estos 2 estudios. En cuanto a la selección de pacientes, quizás no se tuvieron en cuenta suficientemente bien factores étnicos de actividad de la enfermedad. Un tratamiento inmunosupresor de fondo quizás excesivo podría haber enmascarado el efecto
el efecto del fármaco, y los criterios de valoración que se utilizaron, pues a lo mejor no fueron muy realistas o demasiado estrictos, o no fueron capaces de ver cambio en el paciente. En el año 2018 se han publicado más, pero este yo creo que es uno de los más llamativos, un metaanálisis de los estudios publicados hasta el 2016, que incluía pues, más de 800 pacientes con lupus refractario, más de 200 nefritis lúpica y algunos pacientes con lupus neuropsiquiátrico, con un seguimiento relativamente prolongado, por medio de unos 10 años. Y como podéis ver, pues la respuesta en pacientes con nefritis lúpica y el lupus, teniendo en cuenta además que eran pacientes que ya habían sido refractarios a otros tratamientos y que eran pacientes que eran casos malos en general, pues tenía una tasa de respuesta en torno al 70%, tanto en nefritis lúpica como en lupus extrarrenal. Y además se observaba una reducción de la actividad de la enfermedad, descenso de la proteinuria y descenso de la dosis de corticoides que utilizaban los pacientes, que como decía Sara es un factor importante a tener en cuenta en estos pacientes. ¿Cuál es la situación actual de rituximab en la nefritis lúpica? Estas son las guías CADIGO que se publicaron el año pasado, y como veis, pues el rituximab es una opción que está disponible, y que es lícito utilizar pues, en pacientes que tienen actividad persistente, brotes repetidos, o que no van bien o que no toleran los tratamientos inmunosupresores habituales. Y en la guía EULAR que se publicaron en el 2019, pues de igual forma en pacientes refractarios, pues una opción que tenemos disponible y que es posible utilizar. ¿Cuál es el futuro de rituximab en la nefritis lúpica o en el lupus en general? Bueno, pues a pesar de que la industria farmacéutica lógicamente ha perdido interés en seguir valorando este fármaco, he encontrado estos dos estudios que están en marcha. Uno es el estudio RIN, que pretende valorar la eficacia de rituximab en nefritis lúpica en pacientes con proteinuria persistente a pesar de 6 meses de tratamiento estándar. Tiene la peculiaridad de que es un estudio promovido por investigadores independientes, y la mala noticia es que ahora mismo está en una situación de desconocido en la página de Clinical Trial, que eso significa que ha sobrepasado la fecha de finalización prevista y sin embargo no ha habido verificación en la página web, con lo cual no sé si dará lugar a algún resultado. Y el otro estudio que está en marcha, que ahora mismo está en fase de reclutamiento, es un estudio abierto en pacientes con nefritis lúpica proliferativa, cuyo objetivo primario es la remisión histológica a los 6 meses de tratamiento, y compara el tratamiento con rituximab y micofenolato frente a ciclofosfamida y azatioprina de mantenimiento en la pauta Eurolup. Y probablemente en los próximos meses, los próximos años, tendremos algún dato de este estudio que será interesante conocer. El otro fármaco que iba a comentar es belimumab, en este caso un anticuerpo monoclonal completamente humanizado, a diferencia de rituximab, que actúa frente a BLyS o BAF, que es una proteína soluble que estimula la supervivencia de los linfocitos B y su diferenciación hacia células plasmáticas. Y sabemos además que niveles de esta proteína elevados pues, se asocian al lupus activo con actividad de enfermedad elevada y exacerbaciones frecuentes. En el año 2011 fue aprobado por la FDA para el tratamiento de adultos con lupus activo, y fue el primer tratamiento aprobado en más de 50 años para el lupus, y además el primer fármaco diseñado para el tratamiento del lupus. En el año 2020 y 2021 se aprobó además por la FDA y por la EMA para el tratamiento de nefritis lúpica. Los ensayos clínicos que se desarrollaron en belimumab, creo que esta tabla ya ha salido, pues tuvieron la ventaja de conocer los estudios que se habían hecho en rituximab previamente y conocer los fallos y los resultados que obtuvieron. En el caso de belimumab se desarrolló un nuevo índice de respuesta, que es este que veis aquí, el SRI-4, que incluye pues, valoración de la actividad de la enfermedad por Selena-Ledai, actividad medida por Villard y la actividad global en función de la opinión del médico, el PGA. Y además otra de las peculiaridades es que se llevaron a cabo muchos ensayos clínicos con número de pacientes, teniendo en cuenta que estamos hablando de lupus importante, y además en distintas poblaciones. El BLyS-LN se llevó a cabo en América Latina, Asia Pacífico, Europa del Este, el BLyS-76, Europa Occidental, América del Norte y Central,
El BLIS-SC valoró el tratamiento subcutáneo, el BLIS-NEA en población asiática, el BLIS-LN en nefritis lúpica y el EMBRACE en población neuroafricana con ascendencia neuroafricana y el PLUTO en población pediátrica. Y como veis, en general el tratamiento favoreció a belimumab, quizás menos en el caso de población con ascendencia neuroafricana o en población pediátrica. Este es el estudio que se realizó en nefritis lúpica, que es un estudio con un número de pacientes importante, más de 400 pacientes, con un seguimiento prolongado, 104 semanas de tratamiento, y valoraron la eficacia de belimumab o placebo junto con tratamiento estándar, micofenolato en inducción y mantenimiento o ciclofosfamida en inducción y azathioprina en mantenimiento junto con corticoides. Y se valoraron 2 índices de respuesta con proteinurias por debajo de 0,7, respuesta renal de eficacia completa, y proteinurias por debajo de 0,5, respuesta renal completa. En ambos casos, como veis, la gráfica se separan los brazos de tratamiento a partir de la semana 16-20 aproximadamente, y por supuesto hubo más respuesta en el grupo de belimumab en relación a placebo, con una OR entre 1,6 y 1,7. Además tiene la ventaja de belimumab, aunque este es un análisis post-hoc, pues que disminuía el empeoramiento, el deterioro de la función renal y disminuía también el número de brotes renales en los pacientes que recibían belimumab respecto a los pacientes que recibían placebo. Tiene, sin embargo, ciertas limitaciones el tratamiento con belimumab en las nefritis lúpicas que yo creo que es importante tener en cuenta. En el subgrupo de pacientes que recibieron ciclofosfamida como inducción y en el subgrupo de pacientes de raza negra, la respuesta de belimumab, aunque fue superior al grupo placebo, como veis aquí el intervalo de confianza atravesaba el 1, no fue una diferencia estadísticamente significativa. Y en este estudio que veis aquí, este es un análisis post-hoc del BLIS, pues el subgrupo de pacientes que tenía una proteinuria elevada, en este caso más de 3 gramos, pues tampoco se observó una mejoría significativa de belimumab respecto al grupo placebo. Por lo tanto, pues cabe preguntarse cuándo vamos a utilizar belimumab en pacientes con nefritis lúpica. Este es el algoritmo de tratamiento de la Sociedad Española de Nefrología, del Grupo de Estudio para Enfermedades Glomerulares, que se ha publicado hace muy poquito, este mismo año, y ellos proponen utilizar belimumab en función del perfil clínico del paciente, con lo cual aquellos pacientes que tienen manifestaciones extrarrenales de la enfermedad, que tienen una actividad serológica importante, en los que hay una necesidad extra de reducir corticoides o recaídas previas, pues quizás sería el paciente adecuado para utilizar belimumab junto con tratamiento estándar, es decir, micofenolato y corticoides, hidroxicloroquina, etc. Se está también valorando la posibilidad de tratamiento combinado de rituximab y belimumab. Y esto se basa en 2 ideas fundamentales. En los análisis del estudio LUNAR, de los pacientes del estudio LUNAR, pues los pacientes que tenían una mayor depleción de células B, pues tenían mejor respuesta. Como veis aquí, los pacientes que tenían una depleción completa de células B, pues el 47% respondían, y los pacientes que tenían una depleción incompleta de células B, solamente el 13% respondían al tratamiento. El tiempo que se tarda en alcanzar esta depleción de células B y la duración de la depleción de células B, pues también influyen en una mayor o menor respuesta. Y la otra idea que subyace al tratamiento combinado es que una vez que utilizamos rituximab en un paciente, se produce la depleción de células B, pues a continuación hay una elevación de los niveles de BAT, una repoblación de células B autorreactivas que podría dar lugar a una activación de células B y T y por lo tanto una reactivación de la respuesta inmune. Y basado en estas 2 ideas, pues hay estos estudios que pretenden valorar este tratamiento combinado. A lo largo del año 2021 conocimos los resultados de los 3 primeros, como veis incluyen poquitos pacientes con nefritis lúpica o lupus refractario. En todo ello la repoblación de células B pues, se retrasa, disminuye la tasa de anticuerpos y además en el primero veis que la respuesta clínica es en torno al 67%, en el segundo de ellos, que el estudio Calibrate en pacientes con nefritis lúpica, la tasa de respuesta no fue diferente, estadísticamente diferente,
Y en el último de ellos, que es el estudio BIT Lupus, pues además de la supresión de la repoblación, hubo menos riesgo de rebrote y mayor reducción del DNA. Y próximamente conoceremos los resultados de estos dos últimos estudios, ya con algo más, un número de pacientes un poquito mayor, que aportarán más datos en cuanto al tratamiento combinado. Y lo que sí es muy importante en estos estudios que ya conocemos es que el perfil de seguridad de la combinación pues, es aceptable y permitiría su uso en la práctica clínica habitual. Otro de los fármacos que actúa a nivel de las células B es obinutuzumab, que también es un anticuerpo anti-CD20, en este caso completamente humanizado, con lo cual la tolerancia al fármaco es mejor, sobre todo en base a las reacciones infusionales. También viene del tratamiento de la leucemia linfática crónica, para el que está aprobado desde 2013, y a diferencia de rituximab, pues un anticuerpo anti-CD20 de segunda generación o tipo 2. Esto significa que tiene mayor efecto letal sobre células B, hay menor internalización del anticuerpo y por lo tanto mayor depleción de células B, que ya sabemos que se asocia a una mejor respuesta al tratamiento. El estudio Nobility es un estudio con obinutuzumab en pacientes con nefritis lúpica proliferativa que valoraban obinutuzumab o placebo junto con tratamiento estándar a las 52 y a las 104 semanas, y como podéis ver, pues el grupo de obinutuzumab la respuesta fue significativamente mayor que en el grupo placebo, y de nuevo con un perfil de seguridad pues aceptable, un fármaco bien tolerado. Hay además ahora mismo, como por aquello que decíamos que tiene la designación de la FDA de terapia innovadora para nefritis lúpica, pues estos 4 estudios en marcha con un número de pacientes considerable, en torno a 200, en pacientes con nefritis lúpica y también con lupus extrarrenal, que actualmente están en fase de reclutamiento y que probablemente vayan a dar lugar a la aprobación del fármaco. Y el último fármaco que yo quería comentar es anifrolumab, que este actúa por una vía completamente distinta, en este caso a través de la vía del interferón. Actuaría uniéndose a la subunidad 1 del interferón 1, inhibe la dimerización, inhibe la transcripción intracelular y al final lo que ocurre es una reducción de la transcripción de genes proinflamatorios. Anifrolumab sí que está aprobado para el tratamiento del lupus, se aprobó en base a estos estudios pivotales, TULIP-1 y TULIP-2. TULIP-1 no hubo diferencia en la respuesta, pero en el caso de TULIP-2 sí que se observaron mejoría en la respuesta al tratamiento, reducción de la dosis de corticoides en los pacientes tratados y por supuesto con un perfil de seguridad aceptable y buena tolerancia al tratamiento. También se ha valorado en tratamiento en pacientes con nefritis lúpica. En este caso se compararon tres regímenes de tratamiento, bueno, placebo y tratamiento estándar, un régimen básico que eran 300 miligramos mensuales y un régimen intensificado que eran 900 miligramos durante los 3 primeros meses y luego ya pasar al régimen básico. Como veis, no hubo diferencia en la proteinuria, pero sí en la respuesta renal completa y en la dosis de corticoides. En el grupo intensificado, es decir, aquellos pacientes que recibían dosis más altas de anifrolumab al inicio del tratamiento y luego seguían con el régimen básico. Y de nuevo con un perfil de seguridad aceptable. Y por último, pues para concluir, quizá lo más importante de la anécdota de uno u otro fármaco, yo creo que es que el conocimiento que tenemos cada vez mejor de la fisiopatología del lupus pues nos permite descubrir nuevas dianas terapéuticas y desarrollar nuevos fármacos que son especialmente importantes en ese subgrupo de pacientes refractarios. Ya disponemos de rituximab, belimumab y anifrolumab. Se está valorando la eficacia de tratamiento combinado, rituximab y belimumab. Probablemente vayamos a contar a corto plazo con obinutuzumab y a largo plazo pues la cantidad de fármacos que hay en desarrollo pues es enorme y es esperanzador. Y nada más. Muy bien. Perfecto. Ya la hora que es. ¿Hay alguna pregunta? Uf, uf. Bueno, es que al final se nos ha ido la hora, que bueno, pero en fin.
como ha sido interesante, no importa demasiado. Quizás si no hay ninguna pregunta, que parece que no es el caso, hombre, a modo de resumen, que ya lo has puesto en las conclusiones, por supuesto, pero vamos, de alguna forma, ¿tú crees que algún biológico será capaz en el futuro de hacernos desistir de utilizar los inmunosupresores más o menos inespecíficos, en la medida en que se trata de terapias dirigidas en concreto Mm. hacia donde te interesa, ¿no? Bueno, pues a corto plazo probablemente no, porque estamos muy acostumbrados a utilizar los fármacos habituales, que además son bien tolerados y son muy baratos. Pero a largo plazo es verdad que cada vez son fármacos más dirigidos a la diana y probablemente yo creo que están ahí en el futuro y además son fármacos muy bien tolerados, que dan muy pocos problemas. Ujú. Sí. Bueno, claro, todo aquello que vaya dirigido frente a la célula responsable, frente a la culpable, ¿no? Pues podrá ser bienvenido, ¿no? Y acabará apareciendo quizás, ¿no? Mm. Piensa en ese ensayo de 5 pacientes, ese estudio de 5 pacientes con terapia CAR que va dirigida, vamos, específicamente hacia el CD19 Mm. y a eliminarlo, ¿no? Vacuna al paciente frente al CD19, que es una vacuna casi mejor que la de la COVID, ¿no? Sí, es como un rituximab fantástico, ¿no? Claro, es un súper Un extra super insight rituximab. rituximab, ¿no? Porque eran 5 pacientes con formas graves de 3 y 4 de nefritis lúpica y los 5 han ido bien, lo cual es también esperanzador, si es que, porque costoso, es muy costoso y, o sea, y laborioso, las dos cosas. Pero bueno, vale, probablemente quizás sea el futuro, no lo sabemos. El futuro lo dirá. Muy Sí. bien, pues si no hay Hay una nadie pregunta en más, el chat. ¿Hay más perdón. Hay una- preguntas en el chat? Aquí José Luis Calleja te dice que ¿dónde crees que se pondrá el anifro en las guías? Uf, pues hombre, ahora mismo yo creo que es difícil de contestar esa pregunta, la verdad. Ay, la verdad es que tenemos fármacos ahora mismo que son baratos y que son bien tolerados y que en la mayoría de los casos nos resuelven el problema. Seguimos teniendo ahí un subgrupo de pacientes refractarios que no van bien con nada, que acumulan dosis de corticoide enormes y que ahora mismo el tratamiento biológico, pues su esperanza. Yo creo que una de las cosas importantes a la hora de situar el fármaco en la guía, aparte de la eficacia, es también el coste, ¿no? Porque quizá un coste muy alto pues, impide tratar a menos pacientes, pero en el futuro pues, probablemente este tipo de fármacos se generalizarán, creo yo, un poco más y probablemente podamos hacer una medicina más personalizada y a elegir el tipo de fármaco en función del tipo de paciente que tengamos delante. Pero no sé, no se responde con más exactitud. Hombre, en la medida en que haya biomarcadores como idea general que permitan seleccionar todos los múltiples subgrupos que pueda haber, pues efectivamente se podrá ir eligiendo uno u otro en función de eso. Pero bueno, eso es el sentido común. Habrá que demostrarlo, claro. Muy bien, pues